Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque podemos estar en este lugar. Gracias por mis hermanos que nos han invitado, Padre, a traer esta palabra, mi Señor. Muchas gracias, Padre, porque les hemos conocido ya de tiempo atrás y han sido bendición para nosotros. Hemos estado conviviendo con ellos, Señor, en algunas ocasiones y podemos ver que ese amor, Señor, sigue en ellos, Padre. Muchas gracias por sus vidas. Pero hoy estamos aquí, Padre, para traer tu palabra a esta congregación. Señor, que sea una palabra que se siembre en corazones dispuestos, en tierra fértil, como dice la Escritura. Señor, para que dé fruto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, háblanos tú, Padre, háblanos. Cualquier distracción, cualquier cosa que quiera interrumpir, cualquier espíritu contrario a ti, Señor, es sometido bajo tu poder, Padre. Y solamente tu Espíritu Santo tiene libertad en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He hablado, tanto mi esposa como yo hemos hablado de la familia Brito, pero ahora quiero hablarles del Dios de esa familia, que es el Dios de todos nosotros, amén, que es el Dios de todos nosotros. Y yo le he puesto a esta palabra, a esta prédica, Dios de pactos, Dios de pactos. ¿Cuántos han leído aquella escritura que dice que la palabra es como una espada de dos filos? ¿Sí recuerdan? Y dice que penetra hasta partir, dice el alma, las coyunturas, hace discernir ahí el espíritu, ¿verdad? Hasta ahí llega esa palabra o esa espada de dos filos. Pero ¿sabe qué he aprendido yo? Que no es una espada que hiere, sino que sana. ¿Sí me escuchó? No es una espada que hiere, o sea, no es para que salgamos todos adoloridos, me raspó. Hace un momento decía el hermano trae un latiguito, ¿verdad? O un latigazo, ahí lo trae para no, o sea, traigo la espada. Pero no es una espada que hiere, sino es una espada que sana. Amén. Una espada que sana. Decía, quiero hablar del Dios de pactos. Y les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. ¿Cuántos han escuchado también ese canto de aquel hermano? Dios de pactos. ¿Sí? Dios de pactos. Es bonita alabanza, es un buen cántico, ¿verdad? Es un buen cántico. Entonces, precisamente de él vamos a estar hablando. Dios de pactos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23, dice así: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Nuestro Dios, hermanos, es Dios de pactos, es Dios de alianzas, es Dios de convenios. A Él le gusta hacer un pacto con el hombre. A Dios le gusta hacer convenios con el hombre, con la humanidad. A Dios le gusta. Le gusta establecer relaciones de asociación. O sea, Él quiere estar siempre vinculado con el hombre, con la humanidad. Cuando la Escritura o cuando un predicador habla, a menos que haga una excepción, cuando dice el hombre se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Entonces decimos con la humanidad. Dios quiere hacer pactos.
o Él ha hecho pactos. ¿Sí? Entonces, si Él hace pactos es porque Él está seguro. Hoy cantamos casi, bueno, fue uno de los cantos intermedios, tu fidelidad. ¿Sabe que Él es fiel? Él es fiel, entonces Él guarda sus pactos. Inclusive la palabra dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y lo hará. Porque Él es fiel, Él cumple su palabra. Hay otro versículo más en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios, fíjese cómo dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Él guarda su pacto y su misericordia. En los dos versículos que he leído, Primera de Reyes 8:23 y Deuteronomio 7:9, en Primera de Reyes 8:23 está hablando el rey Salomón, y le está hablando al pueblo después de haber orado por el templo que él levantó, y él dice entonces estas palabras: Dios es Dios de pactos y no hay Dios como Él arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Dice que guarda el pacto y su misericordia. Y su misericordia. Yo no sé cuántos saben que Dios es misericordioso, pero yo sí sé que Él es misericordioso. La nueva traducción dice amor inagotable. En lugar de poner misericordia, pone amor inagotable. Esa es la misericordia del Señor. Pero encontramos en los dos versículos ¿por qué Dios o con quiénes Dios guarda el pacto y con quién tiene misericordia? ¿Con quién? Dice, con sus siervos. Con sus siervos. ¿Los podemos contar aquí? ¿Cuántos siervos? Empezamos por acá. ¿Sí? 1, 2, 3, mire. Casi 100 siervos hay aquí. Amén. Con sus siervos, pero dice en Deuteronomio, dice, a los que le aman, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A los que le aman, a los que le aman. Uno de los el primer mandamiento, el primero y mayor mandamiento, cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el primero, el más grande, el mejor de los mandamientos? ¿Cuál es? Y respondió el Señor, ¿cómo? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y si nosotros amamos así, entonces el Señor sigue guardando su pacto y también sigue guardando su misericordia para nosotros que le amamos. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, porque Dios es Dios de pactos y es fiel. Gloria a su nombre. Amén. Humanamente, hermanos, cuando hacemos nosotros alguna alianza o algún convenio, vamos a decir, algún convenio o algún pacto, ejemplo, usted va a comprar un coche, un auto, y usted ve a la persona que le está vendiendo el auto, y usted lo ve y dice, bueno, ya casi voy a firmar, pero nada, como que me da desconfianza. Mira, como que no vaya a ser robado, y hasta como que volteamos a ver y ahí estamos por acá buscándole, ¿verdad? Y podemos acercarnos a alguien más y decirle, oye, ¿cómo ves tú? ¿Lo compramos o no? ¿Tú qué dices? ¿Verdad? Y estamos observando a ver si hacemos esa negociación, si hacemos ese pacto o ese convenio. Amén. ¿Sabe? Con Dios, cuando Él dice, yo quiero pactar contigo,
No hay necesidad de estar observando, nada más saber que Él es fiel, porque Él cumple su palabra. Amén. Pero aún así, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a buscarle, a ver cómo es ese Dios que quiere pactar conmigo, a ver qué tan fiel es, a ver qué tan bueno es, a ver qué tan poderoso es, como que empezamos así a ver, si de veras cumple, Señor, de veras eres bueno, de verdad me amas, y tratamos de conocerlo, amén. Mira, hay una parte en la Escritura, y es donde vamos a estar meditando, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Ahí vamos a estar meditando. Este capítulo 32 de Deuteronomio, hermano, nos da varias cualidades de ese Dios de pactos. Y al final usted dirá, ¿pacto con Él o no? ¿Hago la alianza con Él o no? ¿Sí? Capítulo 32. El versículo 4 vamos a empezar a leer. Versículo 4. Hace algún tiempo, por ahí por los 80s, 1980, por ahí, este versículo se cantaba, no sé si por acá lo llegaban a cantar. Dice Deuteronomio 32, 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. En la Reina Valera 60 dice de esta forma: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Lo cantábamos antes. Él es la roca cuya obra es perfecta, sus caminos rectos, Dios de verdad sin iniquidad, justo y recto es Él. Justo y recto es Él, aleluya, justo y recto es Él, Dios de verdad sin iniquidad, justo y recto es Él. Damos gracias y nos vamos, hermanos. Les decía, en el capítulo 32 de Deuteronomio, da muchas cualidades de ese Dios de pactos. Muchas cualidades. Vea tan solo este versículo que hemos leído y que ahora también hemos cantado, ¿sí? Describe a nuestro Dios, a ese Dios de pactos lo describe en su esencia y en su esplendor. Si nosotros leyéramos todo el capítulo 32, estaríamos subrayando y viendo ahí, diciendo, de verdad, qué maravilloso Dios. Cómo se manifestó con Israel, lo que hizo con ellos, de conducirlos por el desierto. Cuando ellos tenían sed, les dio agua de beber. Cuando ellos tenían hambre, les dio el maná. Después les dio carne. O sea, bendición tras bendición, bendición tras bendición. Vemos entonces, en este capítulo 32 de Deuteronomio, vemos el amor de Dios. Vemos su misericordia, su protección, el sustento. Estaba escuchando a mi hermana atrás de mi esposa, y aquí está esta hermana, no recuerdo, pero ella decía Jehová Rafa, Jehová Jireh, ¿verdad? O sea, Jehová Jireh, ¿qué quiere decir Jehová Jireh? El proveedor. Y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Así como Israel experimentó, Dios le manifestó a él su misericordia, Dios le manifestó su provisión, así también con nosotros el Señor lo ha hecho. Amén. Mire, sí, pero una de las cosas que vemos ahí,
el versículo 4 dice, Él es la roca. Y si se fijó, está con mayúscula, refiriéndose a nuestro Dios. Alguien dijo por ahí, a Jesús, ¿verdad? Luego por allá, más tiempo atrás, había otro canto o un himno por ahí que decía, roca eterna. Esa sí no lo voy a cantar, porque no la recuerdo bien, pero decía, roca eterna. ¿Y quién sabe qué más, verdad? Pero está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos fijamos en 5 versículos, hermanos, Moisés, que es el que da este cántico, en 5 versículos toma para decir, Dios es la roca. En el versículo 4 que leímos, en el versículo 15, en el 18, en el 30 y en el 31 está diciendo, Él es la roca. Él es la roca, ¿verdad? ¿Y por qué no tomó otra palabra u otro ejemplo Moisés? ¿Por qué no habló de un río de agua de vida, por ejemplo? ¿O por qué no habló de una zarza ardiendo para referirse? No, yo sé que en otro momento hubo algo ahí, pero ¿por qué en el capítulo 32 toma en 5 ocasiones dice, Él es la roca, Él es la roca, Él es la roca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque roca es un símbolo de estabilidad y firmeza. Amén. De estabilidad y firmeza. No sé si recuerde aquellas palabras del Señor Jesús que hablaba de 2 hombres. Dice, uno edificó sobre la roca, él era prudente, el otro era insensato y edificó sobre la arena. Pero cuando vinieron los ríos, como la lluvia de anoche, no sé cuántos estuvieron haciendo una lluvia muy fuerte, ¿verdad? Cuando vinieron los ríos y soplaron los vientos, dice el que puso su casa o el que edificó su casa sobre la arena, se vino abajo. Pero el que edificó su casa sobre la roca, permaneció. Porque la roca es símbolo de estabilidad y firmeza, símbolo de fortaleza, de refugio, de un lugar seguro. Además también en el versículo 15 es donde dice, la roca de su salvación. Está hablando de un fundamento de la salvación. Y para nosotros, la Escritura lo afirma, lo dice, que el fundamento de nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación más que en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos corrido hacia Él, hacia esa roca. ¿Cuántos de nosotros hemos ido para encontrar el refugio, para encontrar ese lugar seguro? Y corremos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando corremos a Él ya está esperando y nos abraza. ¿Ah? Como el padre del hijo pródigo, ¿sí lo ha leído? Ya estaba esperando que llegara su hijo. Así es, esa roca, la roca eterna, con cada uno de nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros, trayendo ese refugio, esa fuerza, esa fortaleza, ese amor, esa misericordia. Todo lo que describe Moisés en este capítulo 32, lo está manifestando al pueblo, y podemos nosotros verlo, que es algo grandioso. Ahora yo quiero que veamos del versículo 45 en adelante, bueno, del 45 al 47, 3 versículos nada más. Dice, cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras,
O sea, todos los versículos anteriores, todo el capítulo 32, desde el 1 hasta el 43, es un poema, es un cántico que Moisés lo estuvo diciendo al pueblo de Israel. Y entonces en el 45 dice: cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras, el pueblo de Israel al pueblo de Israel, dice, agregó. ¿Quién agregó? Moisés. Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. Y vea lo que dice aquí en la versión nueva, la nueva traducción, el 47. Dice, bueno, el NTV, sí, gracias. Dice, no son palabras vacías, son tu vida. A ver, diga conmigo, no son palabras vacías, son tu vida. O sea que lo que acabamos de hablar o leer de Deuteronomio 32 no son palabras vacías, sino dice, son tu vida, tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. O sea, voy a entrar en pacto contigo. A Dios le gusta, le agrada hacer pactos. De Él nace, hermanos, de Él nace, de su grande amor nace el hacer pacto, el hacer una alianza, el entrar en un convenio. Mira, yo voy a caminar contigo y te voy a sostener, te voy a dar victoria sobre tus enemigos. Hoy decíamos, Jehová es mi guerrero. Él va a pelear por nosotros. Él, cuando pasemos por momentos, como dice la Escritura, cuando pases por las aguas, no te negarás. Si por el fuego, tampoco te vas a chamuscar. Porque yo estoy contigo. Decimos, Señor, pues adelante, yo quiero ese pacto contigo. Pero escuchamos estas últimas palabras. Solamente lo que quiero es que obedezcas tú, que cumplas. Y pásalo a tus hijos también. Hazles conocer cómo he sido yo contigo. Enséñales. Y yo no sé aquí cuántos padres han hecho eso con sus hijos. Me ha costado un poco de trabajo a mí, hermanos. Un poco. Porque tanto mi esposa como yo le hemos dicho, Señor, por favor, hazlo tú. Y ahora ellos están sirviendo al Señor. Los 3 hijos que el Señor nos dio sirven a Dios ahí en la congregación. El mayor está ahorita al frente de la iglesia, está como pastor, ¿verdad? Yo estoy ahí como solamente indicándole, vas bien, ¿verdad? Y diciéndole, ándale, échale más ganas. Pero él está al frente. Y los otros 2, Rebeca, que algunos la conocen también, una mujer de Dios. Esteban, mi esposa lo tiene como un profeta. Ahí en el teléfono dice, profeta Esteban, se refiere a Esteban, ¿verdad? A nuestro hijo, sirviendo. Y más de una persona, hemos andado en algunas congregaciones por ahí, mis hijos sirviendo, y yo nada más estoy entre las bancas, pero la gente se ha acercado y me ha dicho a mí, oiga, su familia, sus hijos, los felicito, hermano. Otros me han dicho, ¿cómo le ha hecho? Y yo nada más les digo, pues, solamente es el Señor. Solamente es el Señor. ¿Que no ha habido o ha habido problemas? Claro que ha habido problemas. ¿Han enfrentado dificultades? Sí, han enfrentado. Pero el Señor ha sido su roca firme, donde ellos también se han refugiado. Amén. Bien, entonces, en este capítulo 32
de Deuteronomio, vemos nosotros al que quiere y hace pacto con nosotros, a Dios. Amén. Ya vimos bastante de sus cualidades, de la forma de ser. Es amoroso, misericordioso, es poderoso, tanto podemos hablar de Dios. Pero sabe que el capítulo 32 de Deuteronomio no solamente habla de las cualidades de Dios, sino que también Moisés se pone a decirle a Israel, Israel, Dios es bueno, es grande, es poderoso, pero ustedes son rebeldes. Y les empieza a llamar la atención. Y vea cómo se refiere. Vamos al versículo 15, hermanos, de Deuteronomio 32, 15. En la Reina Valera 60 dice de esta forma. Dice, pero engordó Jesurum, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de nuestra salvación. En la NTV dice, pero Israel, fíjese aquí en la NTV dice, pero Israel, y en la versión 60 dice, pero engordó Jesurum. ¿Por qué esa diferencia de Jesurum en la versión 60 y en la nueva traducción Israel? Descansa, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? En una versión dice Israel y en otra versión dice Jesurum. Y hay otra versión, la traducción lenguaje actual, dice, pero los israelitas. O sea, hablando del mismo pueblo, podríamos pensar, hablando de la misma persona. Pero engordó Jesurum, tiró coces, y luego entre paréntesis dice, engordaste, te cubriste de grasa. Jesurum, hermanos, Jesurum es un nombre poético para Israel. O también una expresión de cariño para referirse a Israel, o sea, para hablar de cariño. Mi esposa se llama Dolores. A muchas personas no les gusta Dolores, ¿verdad? Porque luego dicen, no, un dolor de cabeza, y, ay no, ¿cómo Dolores? Entonces ya no le decimos Dolores, sino ahora le decimos Lolita o Lolis. ¿Y por qué? Pues es que es una expresión de cariño, pero es la misma persona. Amén. Es la misma persona. Dolores y Lolita es la misma persona. Dolores y Lolis es la misma persona. Yo duermo todas las noches con ella, con Dolores o con Lolita. Es la misma persona. Así, Israel, un nombre de cariño es Jesurum. Jesurum. Entonces, en esta versión, en la versión 60, dice, pero engordó Jesurum y tiró coces. Y luego dice, engordaste, te cubriste de grasa. ¿Sabe a qué se refiere eso? Engordaste, te cubriste de grasa. ¿A qué se refiere? ¿Por qué engordó Jesurum? ¿Por qué se llenó de grasa Israel? ¿Por qué? Pues porque seguro que comió bastante, ¿sí o no? Comió bien y por eso empezó a subir de peso, ¿sí? ¿Y por qué comió bien? ¿Por qué engordó? ¿Por qué se llenó de grasa, como dice esta versión? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre él. ¿Quieres pan? Ahí está. ¿Quieres carne? Ahí está. ¿Quieres barbacoa? Ahí está. ¿Quieres carnitas? Ahí está. ¿Quieres bendición y bendición y bendición?
Amén. Dios los bendijo. Si me acompaña al versículo 13 y 14, mire cómo dice. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Cuando dice Él, está hablando de Dios. Está diciendo Dios lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con la cosecha de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. 14. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Eso hizo Dios, ¿con quién? Con Jesurún, con Israel. O sea, bendición y bendición. ¿Te falta esto? Aquí está. Es el Dios de pactos. Es el Dios misericordioso. Dice la Escritura, si no fuera por su misericordia, ¿cómo dice? Cuando usted le dice esas palabras a Dios, Señor, grande es tu misericordia, porque sin ella ya seríamos consumidos. Porque sin ella, sin tu misericordia, estaríamos mal. Sería un fracaso, seríamos nada. Pero gracias por tu misericordia. El Señor bendijo a ese pueblo. Bendijo a ese pueblo Israel, a Jesurún. Fíjese, el versículo 15 en la versión 60, dice, pero engordó Jesurún, y luego dice, y tiró coces. Y tiró coces. ¿Qué es una coce? Una patada. Israel tiró patadas. Y no nada más al aire. Ahorita estoy viendo a mi hermano que le está haciendo así, ¿verdad? Diciendo, esas son las cosas. O sea, no nada más al aire, sino contra quién tiró esas cosas o esas patadas. ¿Contra quién? Contra el Dios de pactos. Y coces, o sea, que tiró coces, quiere decir, se hizo rebelde. Debes de cumplir con estos mandamientos. Mandamientos, no me digas, Señor. No. Ya me la sé, así es que no me digas más. Y dice, tiró coces. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando él sabía tenía una debilidad, no sé si era una enfermedad, no sé, pero él decía, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, ¿verdad? 3 veces. Y dice que la respuesta de Dios dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué es el aguijón? Es algo que pica. Es aquel instrumento que llevan el agricultor con la yunta, y va la yunta en el camino, va haciendo el surco recto, pero cuando la yunta empieza a desviarse, el agricultor le pone el aguijón y le pica, ¿verdad? Y se tiene que enderezar. Pero muchas veces esos animales, esos bueyes ahí, ¿verdad? Se empiezan a enchuecar, tomar otro camino, y cuando sienten el aguijón, ellos empiezan a tirar cosas. Y empiezan a tirar. Y dice Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Comprende? Cuando Israel quiso tirar coces contra Dios, portándose rebelde, y quiso tirar coces, le iba peor a Israel.
le iba peor, ¿verdad? Entonces Dios siempre le dio el sustento, siempre lo prosperó, siempre lo prosperó. Pero dice la Escritura que ellos se olvidaron de su Creador. En la traducción del lenguaje actual dice, pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de su Creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Rechazaron a la roca de su salvación. Qué duro. Después de ser bendecidos, ellos empezaron a tirar cosas, ellos empezaron a rechazar el amor y la autoridad de Dios. Qué duro, qué duro. El pueblo se volvió rebelde. Yo no sé, estamos hablando de ese Dios de pactos, de ese Dios maravilloso. Y empezamos a ver a ese Israel rebelde que estaba en pacto con Dios, con el Creador, pero en determinado momento él dijo, ya me cansé de este pacto, ya me cansé de esta alianza, ya me cansé de esta alianza. Entonces dice que rompió el pacto, rompió el pacto. Versículo 16. Dice, lo provocó, está hablando de Jesurum, de Israel. Dice que Jesurum lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. O sea, lo que Israel empezó a hacer fue irse tras dioses ajenos. ¿Cuántos saben que nosotros debemos de ser monoteístas? ¿Sí? O sea, solamente un Dios. Amén. Y hay gente, Iztapalapa está lleno de ese tipo de personas. Y digo Iztapalapa porque venimos de allá. Politeístas. Tienen muchos dioses, que hay una iglesia San Miguel, hay otra iglesia de la Purísima, hay otra iglesia de la Sagrada Concepción, hay otra iglesia tantas iglesias, ahí, tantos dioses. Y pasa la gente y se persina por cada una de esas iglesias ahí, o templos. Pero nosotros tenemos un Dios. Israel es monoteísta y debería de estar cumpliendo y solamente su vida entregarla a ese Dios creador, al Dios que tenía, al Dios de pactos, al Dios que los sustentaba. Pero dice el versículo 16 que lo provocaron a Dios, lo provocaron a celos al rendir culto a dioses ajenos. Yo no sé si usted, ¿qué sentiría Dios? Jehová de los ejércitos. ¿Qué sentiría Dios al ver a su pueblo irse tras otros dioses? No lo tenía pensado, pero ¿ha leído el libro de Oseas? ¿Ha leído el libro de Oseas? Dios llama al profeta Oseas y le dice, ¿sabes qué, Oseas? Necesito que vayas a buscar a tu esposa, que vayas a buscar a una mujer y ve a tal lugar. Y el lugar precisamente donde lo mandó es un lugar, un prostíbulo, un prostíbulo. Y ¿sabes qué? Te vas a buscar a una mujer que trabaja ahí y te vas a casar con ella. ¿Se imagina usted la mentalidad de Oseas? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Por qué quieres que vaya yo y busque una mujer de ahí? No, ¿por qué? Y él dijo, ve. Y Oseas tuvo que ir y traer a aquella mujer. Y se casó con ella. Y el Señor ahí le dio, no recuerdo si era hombre o mujer, pero le dio un hijo. Pero aquella mujer dijo, no, yo regreso a mis
a mi antigua vida y se volvió a ir a aquel prostíbulo, a deleitarse con otros hombres. Y Oseas se queda entonces ahí trabado, ay, Señor, esta mujer me está engañando. ¿Por qué me hiciste que fuera con ella? Mira, ahora hasta un hijo tengo de ella. ¿Por qué está pasando esto? Y yo creo que el Señor le dijo, ¿y se siente bonito, Oseas? ¿Lo gozas? No, pues ¿cómo lo voy a gozar? Así me siento yo cuando Israel se va tras otros dioses. Y la Escritura dice que fueron 2 o 3 veces que tuvo que ir Oseas por otra vez y traer a su mujer, y aquella mujer vuelve a fallar. Imagínense el sentimiento de Dios cuando ve a Israel fallándole, yéndose tras otros dioses. Yéndose tras otros dioses. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros, la iglesia de hoy? Eso es allá en el Antiguo Testamento, hermano. No se le olvide que estamos bajo el tiempo de la gracia. Oh, gloria a Dios. ¿Pero qué por estar en el tiempo de la gracia podemos desobedecer a Dios? ¿O no cumplir con los mandamientos que estamos viendo ahí? Versículo 45 al 47. ¿Qué tenemos que hacer? No, es que estamos bajo la gracia, hermano. Sabe que se ha predicado mucho de la gracia, pero de una gracia light, ligera. Y créame que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando el pueblo de Dios se olvida de la roca de su salvación, hacen menos a su Dios, desobedece a su Señor, siempre habrá un juicio. Amén. Siempre habrá un juicio. Si usted ha leído el libro de Jueces, ahí usted va a encontrar como una montaña rusa, subidas y bajadas del pueblo, ¿verdad? Que le fallaban a Dios, pero después se arrepentían y vámonos para allá, pero nuevamente le fallaban. En una ocasión yo les dije a mis hijos, ¿verdad? Estaban ellos más pequeños, y les dije, ¿saben qué? Voy a trabajar, pero cuando yo regrese, quiero que me digan cuántas veces falló Israel en el libro de Jueces, y me van a decir qué sucedió cada vez que falló. Y se metieron a estudiar en ese día, se metieron a estudiar la palabra. Y cuando llegué, le dije a mi esposa, pues vamos a comer. Y ahí sentados en la mesa, a ver, ¿cuántas veces falló? Y ya me empezaron a decir, no, pues encontré que 8, no, que 7. Y cada una de esas veces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Y qué hizo Dios? El pueblo tuvo que arrepentirse para que Dios tuviera misericordia de ellos y calmara su juicio. Amén. Detuviera su juicio. No tengo ahorita una cita. No la tengo. Pero, ¿qué hacemos hoy, iglesia? ¿Qué hacemos hoy? Estamos en pacto con el Señor, ¿sí o no? Y estamos en nuevo pacto. Estamos en nuevo pacto. Pero el mismo apóstol, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que si alguno come el pan y bebe el vino indignamente, o sea, refiriéndose a la cena del Señor, dice por ahí, juicio come para sí mismo. Juicio come y bebe para sí mismo. O sea que si hay una desobediencia, si hay una rebeldía, si hay algo que dice, no,
El Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. El Señor me ama tanto y me puede Él pasar este asunto. Cuidado, cuidado, porque juicio come y bebe para sí, dice la Escritura. Amén. Desde que llegamos, le comentábamos a la hermana Marta, porque ella nos dijo, ¿y Esteban? Me acuerdo de Esteban. Después por aquí también nos preguntaron, ¿y Esteban? No me dijeron de Rebeca ni de Elías, ¿verdad? Bueno, de Elías también, pero se enfocaron en Esteban. Es que Esteban era un chavito muy travieso aquí, se juntaba con otros pequeños y hacían de las suyas. Mi esposa dijo, rompió algunos cristales que después el hermano Paco se los andaba cobrando, ¿verdad? Así. Esteban ya estaba planeado para que me acompañara en este día, aquí. Él quería venir y estábamos así en que él venía. Mi esposa y se iba a quedar por allá en la congregación, tenían otros asuntos ahí. Pero entonces le dicen a Esteban, ¿sabes qué, Esteban? Te vas a tener que quedar. Elías le dijo, te vas a tener que quedar para que toques la batería. Porque el hermano que le toca tocar la batería tiene un problema en su trabajo. Y tiene que atender su trabajo. Y entonces Esteban dijo, pues ok, me quedo. Y eso me pone a pensar, ¿y el hermano que toca la batería, por qué no va? Es que tiene un problema en su trabajo. ¿Y? No dice la palabra, dice, busca primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás, ¿cuánto? ¿Cuánto? Hasta el trabajo, ¿sí o no? Vendrá por añadidura. O sea, yo no sé cuántos han dejado de asistir a su trabajo por cumplir en un ministerio dentro de la iglesia. Pero si usted me pregunta, ¿usted lo ha hecho? Yo le voy a decir, sí, no una vez, varias veces. Varias veces. ¿Y qué, lo corrieron del trabajo? No, me aumentaron el sueldo. O sea, me fue mejor. Me fue mejor. Porque primero es el reino de Dios. Entonces, ¿qué con la iglesia? Decimos que solamente tenemos un Dios, pero la verdad, hay muchos que nos sacan de los propósitos de Dios, de los propósitos divinos. Nosotros estamos cantando un canto allá en la iglesia que dice que nos podemos acercar al Señor y permanecer en Él, y sus ojos de fuego nos cautivan, nos atraen, y entonces tenemos que acercarnos a Él. Pero el canto dice, y luego esos ojos de fuego, dice, apagan los otros amores. Y sabe que hay varios amores, varias cosas que nos distraen, que nos sacan de nuestro propósito con el Señor. Decía, este joven no fue a la congregación por el trabajo. Hay otros que nos han dicho, hermano, es que mi hijo tiene que ir al museo y se lo pidieron en la escuela. Uy, Señor, y pues yo le digo, está bien, hermano, pero ¿sabe que dentro de mi estómago cómo me pongo? Digo, ¿cómo el ir ay, Señor? Una cosa pequeña nos saca. Necesitamos, congregación, el propósito de esta prédica es necesitamos nosotros arrepentirnos de esa vida que estamos llevando.
que estamos haciendo que Dios se ponga celoso y que se enoje, que se moleste. Y necesitamos arrepentirnos. Yo solamente no puedo decirles que usted ha hecho esto y esto. No. O sea, yo dejo que el Espíritu Santo sea el que toque los corazones y diga, la verdad, has fallado en esto. Y es el tiempo de que nosotros tenemos que acercarnos al Señor arrepentidos. Hay un versículo en el libro de los Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntete y convierte, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepiéntete y conviértete. Y todos sabemos que arrepentimiento es un cambio de dirección o un cambio de mentalidad. Si el camino que voy llevando es muy ligero o estoy viviendo un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesús, es un evangelio muy cómodo, el Señor dice, arrepiéntete y conviértete. Y hay una parte en la Escritura donde me muestra, para mí, digo, es un cuadro donde se ve a una persona, y no solamente a una persona, sino a un pueblo, arrepentirse. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 17, del 12 al 17, dice así, por eso dice el Señor, escuche hermano, escuche, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme sus corazones, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Repito esta parte. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás le suspenda el castigo. ¿Quién sabe? Dice, quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Es el cuadro de un arrepentimiento genuino. Hace un momento escuchaba a Alfonso y decía, por algún familiar que ha partido con el Señor, pues hay veces que lloramos, y él decía, sí, pues hay que llorar. Pero ¿sabe que las lágrimas sobre el altar o delante del altar han desaparecido?
¿Sí me comprende? ¿Por qué dice eso, hermano, de que las lágrimas? Yo recuerdo, tiempo atrás, recuerdo cuando alguien era tocado por el Señor. Cuando un pecador, el Señor tocaba su corazón y ese hombre o esa persona decía: Señor, he sido un pecador, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y hoy me arrepiento y me duele haber caminado así, me arrepiento. Y pasaban, y cuando se levantaban, hermano, dejaban un charquito de lágrimas ahí. No sé cuántos lo vieron, pero yo vi lágrimas en el suelo. Pero hoy las busco y digo: no hay nada. ¿Dónde están los corazones arrepentidos? ¿Dónde están los corazones dolidos? No, ya, santidad ya es ya es cosa del pasado. No hay convicción de pecado en los corazones. Ya no hay dolor cuando le fallamos a Dios. El Señor tiene misericordia. El Señor me perdonará. ¿Y cuándo nos arrepentimos? ¿Cuándo? Eso me hizo pensar en la parábola que el Señor Jesús narró de dos hombres. Uno de ellos era un conocedor de la palabra, un hombre muy sabio en las Escrituras. Y dice que los dos fueron a orar. El otro era un publicano. Y usted sabe que los publicanos eran pecadores. Al Señor Jesús le dijeron: mira, a él le gusta juntarse con los publicanos. Quiere decir, le gusta estar con los pecadores. Y cuando entraron aquellos hombres, dos hombres, ahí al templo para orar, el conocedor de la Biblia se describe como un fariseo, dice que: Señor, yo no soy un pecador, yo no robo, yo no adultero, ni siquiera soy como este publicano de pecador. Yo oro 2 veces al día y diezmo de lo que gano, y traigo mi diezmo. Y en cambio el pobre o el publicano, dice que él se postró y que ni siquiera levantó sus ojos al cielo, sino que ahí, agachado, con su cabeza abajo, empezó a decirle al Señor: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y si pensamos, ¿quién de los dos salió restaurado? ¿Quién de los dos salió perdonado? ¿Quién de los dos salió libre, con salvación? El publicano. El otro estaba aún en su oración: yo no soy como este pecador, yo no soy, no adultero, yo no robo, yo traigo mis ofrendas, yo oro, puro yo. O sea, el ego. ¿Sabe que el ego hoy en día es algo que ha atrapado a la humanidad y aún la misma iglesia? El ego, o sea, el yo primero. Aún en la familia, yo le he dicho a mi esposa: ¿sabes qué es lo que acarrea el problema o los divorcios en los matrimonios? Es el egoísmo, el ego, el yo. ¿Por qué tú primero si no debes de servirme a mí? Y eso es lo que queremos. Y no es que el Señor dijo que nos debemos de amar a nuestro prójimo, pero dice como a nosotros mismos.
Y el apóstol Pablo ya después dice que en los postreros tiempos se levantarían hombres amadores de sí mismos. ¿Y quiénes son esos? Los que tienen el ego muy alto. Y necesitamos nosotros bajar la cabeza. Necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer el amor de Dios y su autoridad. ¿Sí me escuchó? El amor de Dios y su autoridad. Iglesia, yo no sé por qué Dios está hablando esta palabra, pero yo creo que Shekinah necesita un cambio de mentalidad. ¿De qué estoy hablando? De un arrepentimiento. De un arrepentimiento. Hemos dicho que arrepentimiento es que si voy en este camino, me detengo y me regreso. Y ahora empiezo a caminar el camino verdadero. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, debemos de andar en Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor.